Buenas tardes. A continuación hablaremos de la fibromialgia. Este retrato, creado por Frida Kahlo, muestra los puntos en que ella supuestamente experimentaba dolor. Si ustedes se fijan, con clavos representados en todo el cuerpo, ella marcaba los sitios en que había mayor intensidad. Y fíjense también en la columna vertebral quebrada, la expresión de la cara y además las características del terreno. Un terreno desierto, frío, solitario. Esto es un autorretrato de Frida Kahlo y representa más o menos el sentimiento que tenía ella respecto al dolor crónico. Ella padecía de fibromialgia. Si hacemos un poco de historia, la fibromialgia se empieza a describir no propiamente con el nombre de fibromialgia, sino que en otros términos desde el año 1850, como zonas tensas en músculos de pacientes con reumatismos. En 1904, Gowers lo denomina fibrositis en pacientes con palpación sensible, fatiga, trastornos del sueño. En 1976 ya se denomina propiamente tal como fibromialgia. En 1977 se describen los puntos dolorosos, que posteriormente van a ser importantes en los primeros de clasificación diagnóstica. Algunos hechos destacables que hacen importante el por qué les presentamos esta clase a pregrado. Es la segunda enfermedad por frecuencia en reumatología, un poco después de la artrosis. Tiene una prevalencia de 2 al 4%. La relación entre hombre y mujer es mayor en mujer. Con los criterios actuales, sin embargo, que vamos a ver más adelante, esta relación se hace un poco menos diferente hacia las mujeres y quedaría una relación de hombre a mujer de 1:2. El grupo etario que afecta es el grupo de 20 a 55 años, es decir, personas en edad productiva de la vida. Es una causa emergente y cada vez más frecuente de consultas reiteradas y gastos asociados en salud. También es una causal de licencias y jubilaciones. Todo esto se traduce en altos costos para los sistemas de salud. La fisiopatología de la fibromialgia es compleja. Hasta hace poco no se tenía muy claro los mecanismos implicados en ella. Pero actualmente se reconoce que esta enfermedad tiene una fisiopatología donde el sistema nervioso central tiene una participación importante. Ustedes ven en esta representación que los impulsos captados periféricamente por los receptores, los nociceptores, son transmitidos por la médula espinal hacia el cerebro, donde son procesados a nivel de los centros del dolor. Estímulos inhibitorios del dolor bajan desde el cerebro y también estímulos facilitadores del dolor influyen en la transmisión de este al cerebro. En el mismo cerebro hay algunas conformaciones neuronales que son capaces de disminuir el dolor. Por lo tanto, el dolor en la fibromialgia es una experiencia más central. Se habla de la centralización del dolor, que se va haciendo cada vez al pasar de los años más notoria en estos pacientes. No olvidemos que hay distintos tipos de dolor. Tenemos el dolor nociceptivo,
que es el típico dolor que uno siente, por ejemplo, en una rodilla con artrosis, cuando uno tiene un esguince, un tobillo, el dolor, por ejemplo, tras un golpe, etcétera. Después tenemos el dolor neuropático, que es aquel que tiene características de producirse a nivel nervioso y propagarse por los dermatomas nerviosos y por los sitios de ramificación del dolor típicamente neuropático. Este dolor, por ejemplo, es el que tienen los pacientes con neuropatía diabética, con una neuropatía herpética, dentro de otras, en general todas las neuropatías por atrapamiento de algún nervio. Es un dolor quemante, el paciente puede referir hormigueos, ¿cierto? Puede referir hipoestesias, etc. Finalmente tenemos un dolor que es centralizado o nociplástico, como se le denomina, que es el dolor propio de los pacientes con dolor de tipo, valga la redundancia, crónico, en muchas enfermedades que, tal como en la fibromialgia, los pacientes lo padecen por muchos años. Por lo tanto, la fibromialgia no es la única enfermedad que tiene este dolor centralizado. Cualquier tipo de dolor que inicialmente fue un dolor nociceptivo, por ejemplo, una artrosis de rodilla, un lumbago crónico, puede con el tiempo, la persistencia y la interpretación del sistema nervioso central que le dé el paciente, puede transformarse en un dolor nociplástico, centralizado. Los criterios de clasificación de 1990 del Colegio Americano de Reumatología hablaban de la fibromialgia como una enfermedad donde el paciente sentía un dolor persistente de más de 3 meses a ambos lados del cuerpo, sobre y bajo la cintura, con dolor a nivel de la columna. Es decir, un dolor prácticamente generalizado, asociado a dolor a la palpación de 11 de 18 puntos. Estos son los puntos gatillo de la fibromialgia, que como les conté en las diapositivas anteriores, eh, fueron previamente publicados. Se supone que al aplicar una cierta presión sobre estos puntos específicos, el paciente siente más dolor, específicamente en ellos. Es importante que la fuerza que se ejerza sobre estos puntos sea de una intensidad equivalente entre personas y personas. Más o menos es lograr que el lecho unguial quede blanco. Y ahí parten los problemas porque obviamente la mujer es más sensible para la presión, por ejemplo, de un dedo, eh, que un hombre. Entonces, aparecían sobre diagnosticadas según los criterios del año 90. Y otra cosa era que uno de repente presionaba otras zonas diferentes a estos puntos y el paciente igual tenía dolor. Entonces con el tiempo nos fuimos dando cuenta que estos puntos eran orientadores, pero había algo más allá que solo guiarse matemáticamente por ellos. Es así que estos puntos, como ya les adelanté, diagnosticaban casi exclusivamente a mujeres. El diagnóstico se hacía dicotómico, es decir, el paciente tiene o no tiene la enfermedad. En ese momento la fisiopatología era bastante incierta. Por eso
nacen los criterios de clasificación del Colegio Americano del año 2010, modificados, que hacen más que un examen físico de estos puntos, hacen un autorreporte de los puntos. Y al paciente se le pide indicar, rayando, ¿cierto?, con un lápiz, los puntos donde él ha sentido dolor en las últimas semanas. Posteriormente se le realizan una serie de preguntas. Este cuestionario es autoaplicado respecto a algunos puntos muy importantes que previamente no habían sido bien abordados, como por ejemplo la fatiga, el despertarse con un sueño no reparador, despertarse mal. Los pacientes describen que se despiertan como que un camión pasó por encima de ellos. Y otra cosa importante que reportan los pacientes y que acá se pregunta es trastornos de la memoria. Los pacientes con el tiempo y esta enfermedad empiezan a tener trastornos de la memoria y esto se le ha denominado fibrofog, o sea, la neblina de la fibromialgia. Así que este cuestionario tiene bastantes ventajas comparado con el anterior. No hay que olvidar, sí, que tanto el de 1990 como del que estamos hablando ahora, eh, son criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos. Por lo tanto, son criterios que se ocupan para los estudios clínicos, no se ocupan en la consulta diaria, digamos, pero sí son orientadores. ¿Cuándo cumplimos criterios de clasificación? Cuando tenemos dolor en más de 7 áreas o igual a 7 áreas, más algunos síntomas subjetivos de fibromialgia, más, más un score de severidad de síntomas mayor de 5, o cuando tenemos dolor entre 3 a 6 áreas con un score de severidad de síntoma mayor o igual a 9. Entonces, de acuerdo a los criterios del 2010, nace el concepto de centralización del dolor. No solo se preocupa del dolor, sino también de la fatiga, el ánimo, la memoria. Y el diagnóstico no se transforma no en una dualidad de tener o no tener fibromialgia, sino que en un continuo. La persona empieza a desarrollar lentamente el diagnóstico, no de un momento a otro. Y ya en este momento la fisiopatología, a pesar de no estar completamente entendida, ya se ha avanzado bastante. En esta diapositiva vemos algunos síntomas asociados, algunas condiciones asociadas a fibromialgia. Algunas de las más frecuentes son, estos pacientes presentan mucha disfunción temporomandibular, trastorno de la afectividad, cefaleas tensionales, síntomas del espectro otorrinolaringológico como síntomas de sequedad, rinitis vasomotora, síntomas vestibulares, por ejemplo, presentan muchas alergias, intolerancia a los medicamentos, espasmo esofágico, ortostatismo, parestesias un poco bizarras que no respetan distribución neurológica, etc. Esta enfermedad es una enfermedad de descarte, por lo tanto tenemos que estar bien seguros de que el paciente no tenga otra enfermedad susceptible de otro tratamiento que eso nos esté pasando por alto. ¿Qué enfermedades? Por ejemplo, el hipotiroidismo, la artritis inicial,
lupus, síndrome de Sjögren, la polimiositis, las vasculitis, la depresión, desde el punto de vista neurológico, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple. También tenemos pacientes que simulan con fines gananciales y también pacientes que presentan miopatía por estatina. El estudio básico que yo les hago, por lo menos en mi consulta, es un hemograma, unas hormonas tiroideas, una CK total, una LDH, un factor reumatoide, un ANA y un ANCA solo si hubiera una VHS muy alta. El tratamiento es netamente multidisciplinario. No es una sola intervención, sino que son varias intervenciones las que hay que realizar. Hay que ver en cada paciente el tratamiento, es a la medida. Hay que reconocer qué manifestación es la más relevante en mi paciente y tratarlo de acuerdo a eso. Por ejemplo, hay pacientes que tienen mayor depresión, otros mayor trastorno del sueño, otros más fatiga, etc. ¿Qué aspectos son de importancia en el tratamiento? Primero, empatizar con el paciente. Es un paciente que está sufriendo realmente, no está simulando. Al hacer el diagnóstico tenemos un efecto positivo porque el paciente deja de seguir buscando opiniones médicas. Estos pacientes habitualmente llegan a uno después de haber visitado múltiples médicos, especialidades, exámenes, etc. Por otra parte, es importante ordenarle las actividades diarias, enseñarles a dormir a una misma hora, no sobrecargarse de comida en la noche, no usar alimentos estimulantes como el café, la Coca-Cola en la noche, no fumar, ojalá no ver televisión, especialmente las noticias que podrían estresarlo, tener alguna rutina de alimentación desde la mañana y rutinas del sueño. En cuanto al tratamiento, este se divide en terapia no farmacológica y farmacológica. La terapia no farmacológica basada en evidencia, fundamental, la educación. Ya hablamos de lo que representa esta enfermedad. Hay que educar al paciente, enseñarle lo que tiene, cómo él nos puede ayudar a mejorarse. No depende solamente del médico, sino que hay una responsabilidad de un 50 y un 50. Realizar ejercicio aeróbico. Terapia cognitivo-conductual con el psicólogo. Y bajar de peso. Esto tiene una evidencia fuerte. Una evidencia modesta es el entrenamiento de fuerza muscular, la hipnosis, el biofeedback, la balnearioterapia, el yoga, el tai chi, la neuromodulación, la acupuntura y los masajes. La terapia cognitivo-conductual es muy importante y está validada, por lo tanto es fundamental mandar al paciente a un psicólogo clínico especialista en terapia cognitivo-conductual. No todos los psicólogos están capacitados para realizarla, por lo tanto es importante preguntar. Acá al paciente se le enseñan estrategias de higiene mental, se le enseñan también estrategias de cómo controlar las emociones y cómo convivir con todos los estresores de la vida diaria. Y cómo desenfocarse un poco de su permanente preocupación en el dolor. Tenemos ahí algunos ejemplos de ejercicio, la natación también es muy importante. Y ahora nos movemos al tratamiento farmacológico basado en evidencia. Evidencia fuerte, los gabapentoides como la pregabalina y la gabapentina. Inhibidores duales de la recaptación como la serotonina, la noradrenalina. Fármacos tricíclicos como la amitriptilina y la ciclobenzaprina. De los fármacos que más ocupamos nosotros, la duloxetina, una de las más usadas, la venlafaxina también,
relajantes musculares, ¿cierto? Como la ciclobenzaprina. Como les dije, hay que ir viendo en cada paciente cuál les conviene, de acuerdo a su perfil sintomático. Y siempre partir con dosis pequeñas. De evidencia modesta, el tramadol solo o asociado a paracetamol, la naltrexona y gamma hidroxibutarato. Esto prácticamente las últimas dos no las ocupamos. Ocupamos bastante el paracetamol, que a pesar de todo no tiene evidencia, pero igual clínicamente sí ayuda. ¿Mm? Por ningún motivo indicar corticoides, no indicar antiinflamatorios ni opioides potentes. La evolución de esta enfermedad es crónica, con altos y bajos. Tiene mala evolución si no se compensan todos los factores estresantes o psicológicos asociados. Hay que utilizar con los pacientes un enfoque motivacional. Recuerden que es una causal de jubilación si se han agotado todos los medios de tratamiento. Con esto terminamos entonces. Les recuerdo que les voy a dejar bibliografía para que lean en profundidad, especialmente la fisiopatología.